Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar con el live del día de hoy, este ciclo de sesiones en vivo que estoy llevando a cabo para invitarles a hacer un cierre de año consciente, un cierre de año elegido. Y el día de hoy quiero hablar acerca de los retos, las crisis y los desafíos del 2023. Todos seguramente en mayor o menor proporción vivimos situaciones o alguna experiencia que nos desafió durante este año. Y quiero, antes de entrar de lleno en el tema, explicar un poco, aunque parezca obvio, a qué me estoy refiriendo con retos, crisis y desafíos. Concretamente me estoy refiriendo a esos momentos que vivimos durante este año y nos pusieron a prueba de alguna manera, ya sea porque nos desestabilizaron a nivel emocional o incluso a nivel físico con algún tema de salud, ya sea porque nos fue difícil mantener en estas experiencias nuestra paz y nuestra serenidad por periodos cortos o tal vez por periodos largos, tal vez porque fueron eventos que trastocaron relaciones importantes en nuestra vida y significaron algún movimiento en estas relaciones, tal vez porque fueron situaciones o experiencias que propiciaron algún bache emocional importante, que se pudo haber prolongado por días, por semanas o incluso por meses. Entonces, cuando hablamos de estos retos, desafíos y crisis, me refiero a estos eventos que nos mantuvieron en una situación de sentirnos desacomodados, desinstalados, tal como lo dice el título de esta sesión, nos hicieron sentir muy retados, muy desafiados. ¿Cómo podemos identificar estos momentos de desafío, estos momentos de reto? Cuando hablo de estos baches emocionales o de estas situaciones que te pudieron haber desestabilizado, me refiero concretamente y partiendo de lo muy, muy obvio, a estos días en los que experimentaste mucha tristeza, en los que pudiste haber experimentado impotencia, frustración, alguna sensación de fracaso, de agobio, de soledad, de abandono, y entonces te costaba transitar, te costaba gestionar esta experiencia. Ya decía al inicio que todos en mayor o menor medida pasamos por este tipo de situaciones, pero en este momento te voy a invitar a que traigas a la memoria cuáles fueron particularmente tus retos y desafíos durante este 2023. Pudieron haber sido eventos de relación, ¿no? Provocados o suscitados por algo que pasaba en alguna relación significativa para ti. Pudieron haber sido eventos que se presentaron a partir de alguna experiencia nueva o algún proyecto nuevo y entonces fue retador. Pudieron haber sido temas de índole económico y eso provocó también esta desestabilización, este movimiento, estos periodos de crisis. Pudieron haber sido algunos eventos de duelo o de pérdida ante alguna despedida, ante alguien que partió, ante la finalización de algún ciclo, de alguna experiencia. Pudieron haber sido episodios de enfermedad, ¿sí? Momentos vinculados a algún deterioro, alguna afectación en la salud. Ese pudo haber sido uno de tus retos o desafíos en este 2023 o incluso hablando en cuestiones espirituales, algún periodo de crisis de fe. Solamente te invito a que lo traigas a tu memoria y que trates de identificar cuáles fueron esos momentos más desafiantes para ti durante este año.
La invitación concreta que te hago el día de hoy, más que quedarnos en un recuento de eventos, que eso lo vamos a almacenar seguramente en la memoria, y más cuando son eventos que fueron muy movilizadores, ¿no? Que pegaron muy fuerte, eso seguramente va a quedar en nuestro registro del 2023. Pero más allá que el recuento de los eventos, a lo que te invito el día de hoy es a que profundicemos qué fue lo que estos eventos detonaron en ti. ¿Qué fue lo que te pasó ante esos eventos? Esa es la invitación concreta que te hago el día de hoy con esta finalidad de revisar el año y de hacer un ejercicio para recuperar la experiencia de este año. Es decir, cuando hablamos de qué fue lo que nos pasó y no solo nos quedamos en la consideración del evento, ¿no? De las circunstancias, de cómo se dieron, sino qué fue lo que a mí me pasó en relación a ese evento, cómo fue que lo viví, cómo fue que me experimenté en ese evento. Este punto es crucial si hablamos de esta mirada de revisión de mi año, porque vamos a ir encontrando hilos muy importantes en torno a esto. Entonces, pensando en qué fue lo que te pasó, haciéndote esta pregunta, trata de revisar cómo te sentiste ante este evento, cómo te viviste durante este evento. ¿Experimentaste incertidumbre? ¿Experimentaste soledad? Tal vez incluso alguna sensación de abandono durante la experiencia. ¿Experimentaste frustración o impotencia ante situaciones que sentías te rebasaban, ante expectativas que no se concretaron como tú deseabas, ante el desconcierto de lo que pasaba? ¿Cómo fue que te viviste? Tal vez lo que sentiste fue mucho miedo, mucho temor por lo que ocurriera, por lo que eso significara en tu vida, en tu familia, en alguna relación, en tu circunstancia, en tu futuro. Tal vez experimentaste mucho agobio, ¿sí? Y sentías que no encontrabas de dónde agarrarte para hacerle frente a esa situación. Tal vez te experimentaste muy decepcionada o decepcionado. Si tienes la oportunidad, trata de recordar esas sensaciones y emociones predominantes en estos momentos desafiantes y escríbelas. ¿Cuál fue mi sentir? ¿Cómo me viví? Tratar de recordar esto nos va a dar elementos bien valiosos para lo que vamos a seguir revisando. A partir de aquí, quiero empezar como a desmenuzar. ¿Por qué te hago esta invitación de revisar qué fue lo que se detonó en ti? ¿Cuál es la importancia de hacer eso? Y vamos para allá. Cuando nos damos cuenta cómo fue que yo me sentí frente a un evento y no solamente pongo la mirada en el evento, ¿no? En las circunstancias externas, y puedo recuperar esta sensación, esta emoción de descolocación, de desestabilización, podemos comprender que nos sentimos de esa manera en esas circunstancias y en esos eventos porque estas situaciones nos hicieron tocar y nos hicieron entrar en nuestras zonas más frágiles, en nuestras zonas más vulneradas, ¿sí? Y en nuestras zonas, por lo tanto, más vulnerables. Por eso es que nos sentimos tan desafiados, tan retados cuando entramos en este tipo de circunstancias, incluso detonando lo que denominamos como crisis, ¿sí? Entramos en nuestras áreas con mayor necesidad, ¿sí? En estas áreas que tienen mayor necesidad de ser fortalecidos, es decir, son, como llamamos, ¿no? Popularmente, nuestro talón de Aquiles. Y son justo por eso cuando entramos en contacto con eventos que desafían
todas nuestras estrategias defensivas, todos nuestros conceptos, nuestros paradigmas, ¿no? La manera en la que solemos movernos y nos funciona. Cuando nos encontramos con una situación que rebasa estos esquemas y en los cuales los recursos con los que hemos salido adelante en otras situaciones ahí no funcionan tanto, es justo porque esto deja en evidencia que ahí están todavía un área poco trabajada. O dicho de otra manera, son las áreas que más necesitan hacer trabajo personal. Y cuando hablo de la necesidad de fortalecer y de hacer trabajo personal en estas áreas, no me refiero solamente a un asunto terapéutico, que por supuesto es importante cuando se requiere, me refiero sobre todo a trabajar en el sentido de madurar las experiencias que me ayuden justo a adquirir esta fortaleza. ¿Por qué? Son áreas frágiles porque hay cosas que ahí no han madurado lo suficiente debido a nuestras carencias, estas carencias de historia que hemos ido llevando de etapa en etapa. Por lo tanto, requerimos de ciertas experiencias que me hagan ejercitarme en eso que en mí todavía no está suficientemente fuerte, en eso que en mí pueda fortalecer la seguridad, que pueda fortalecer la confianza ante mí mismo, ante la vida, ante los demás, que puedan ayudarme a sentirme lo suficientemente protegido, fortalecido, contenido, sostenido, para que entonces no me pegue con esa fuerza la incertidumbre, el miedo, el agobio, la desconfianza, la frustración. ¿Sí me explico? Estas áreas que están menos trabajadas que otras áreas en mi persona son justo las que entran en estos episodios de crisis cuando me enfrento a situaciones que las desafían. Por eso me parece bien importante este tema en un contexto de revisión de cierre de año, ¿sí? Porque nos da muchos elementos de autoconocimiento. Estos momentos de crisis y de desafío se convierten en oportunidades privilegiadas para el autoconocimiento. Y si tomamos esta oportunidad, si nos apropiamos de lo que esa experiencia me puede revelar y me puede dar a conocer de mí misma y de mí mismo, esto me ofrece la oportunidad de dar pasos muy, muy importantes en mi crecimiento y en mi desarrollo. De tal manera que si yo hago esta revisión de eventos, si recupero qué fue lo que se detonó en mí, cómo fue que me sentí y cuál es esta necesidad que requiere ser fortalecida, me voy a dar cuenta con mucha más claridad en qué necesito trabajar la autoaceptación, por ejemplo, en qué necesito aceptarme más, abrazarme más, en qué necesito acoger partes de mí que tal vez veo de lado, que tal vez descalifico, con las cuales estoy peleada o peleado, y reconciliarme con estas partes. Tal vez hay partes de mí que yo estoy rechazando sistemáticamente. Y entonces estos eventos me invitan a darme cuenta que necesito abrazar esas partes en mí, porque de lo contrario seguiré entrando en este tipo de crisis. Tal vez este tipo de eventos me ayuden a darme cuenta que necesito fortalecer mi libertad emocional, porque caigo recurrentemente en episodios de dependencia emocional. Y entonces el impacto de lo que pasa en mis relaciones o el impacto de las actitudes de los demás me pega muy fuerte. Y entonces si me desestabilizo continuamente por lo que ocurre
ante las actitudes favorables o desfavorables de los otros, ante las circunstancias externas, eso me habla de que ahí hay una tarea importante en cuanto a trabajar la libertad emocional, ¿sí? Cuando pierdo la paz continuamente y no soy capaz de separar lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, ahí tengo un pendiente muy, muy importante conmigo para fortalecer la libertad emocional. También algunos de estos eventos me pueden dar pista de que necesito trabajar fuertemente en la autovalidación, ¿sí? En reconocer cuáles son mis necesidades, en no anteponer todo el tiempo las necesidades de los demás a las mías, el reconocer cuáles son mis deseos más genuinos, verlos, acogerlos, visibilizarlos, darle su espacio y hacer algo en consecuencia. Gran parte de las crisis que experimentamos, y más cuando estas suelen ser recurrentes, tienen que ver con necesidades no visibilizadas y por lo tanto necesidades no atendidas. Por eso es tan importante reparar en qué nos pasa en estos momentos de desafío y de reto. Otro de los datos importantes que nos puede dar esta revisión es darme cuenta en dónde tal vez necesito aprender a ser más yo misma o yo mismo, y que también está vinculado a la parte de las necesidades, ¿sí? En qué situaciones me siento y me vivo muy condicionada o muy condicionado. Y entonces cedo a las expectativas de los otros, cedo a la búsqueda de aprobación, cedo a acomodarme para pertenecer y voy ahí moviéndome de una manera fragmentada, sin ser auténticamente yo mismo, porque estoy buscando la aceptación, porque estoy buscando la validación de otros. Cuando me pega mucho entonces el que las expectativas no se cumplan, el que sienta que no fui correspondida de una o de otra manera en las circunstancias, ahí habría que revisar qué tanto yo necesito trabajar en esta capacidad de ser yo mismo y caminar en autenticidad. Otro dato importante que podemos obtener es en qué partes necesito fortalecer la confianza. La confianza en mí misma y mis capacidades y mis posibilidades, la confianza en los demás y entonces soltar el control, tal vez, permitir a los demás que sean, ¿no? Entrar en una relación más libre y más flexible con aquellos con quienes comparto, con aquellos con quienes trabajo, con aquellos con quienes hago alguna actividad en común, pero también la confianza en la vida, la confianza en que soy guiado, guiada, en que estoy sostenido por algo mucho mayor, la confianza en la asistencia divina ante las circunstancias. Estos momentos de desafío, cuando vienen porque quiero controlarlo todo y entonces busco certezas de todo y entonces me angustia continuamente el futuro, son una invitación muy, muy clara a trabajar en la confianza, a trabajar en el aprender a fluir, como decimos, ¿no? A recibir la vida como viene y en este sentido de ir caminando día a día con la certeza de que todo lo que va ocurriendo tiene un bien y entonces yo también puedo ser merecedor y merecedora de cosas buenas y entonces hay un amor superior que me sostiene, que me guía, que me abraza y que me va abriendo camino. Otra tarea y otra invitación muy concreta y que suele ser recurrente cuando experimentamos estos tipos de momentos complicados tiene que ver con la autovaloración y el amor propio, ¿sí? ¿En qué situaciones me doy cuenta que necesito valorarme más?
que necesito amarme más. Y entonces ver hasta qué punto yo me coloco en situaciones que pueden ser detonantes de crisis y pueden ser detonantes de momentos muy, muy complicados para mí porque cedo demasiado, porque tal vez paso por encima de mí y aguanto y aguanto y aguanto y aguanto hasta que el otro ceda. Si se dan cuenta todo lo que podemos extraer cuando hacemos una revisión a fondo de cuáles son las circunstancias que constantemente me retan y me desafían. Todos tenemos en nuestra historia temas recurrentes que nos significan un reto, que nos significan un desafío, porque están vinculados a lo que son tareas de aprendizaje y de desarrollo en nuestra historia personal, vinculadas a las heridas de nuestras primeras etapas y que se quedan como tareas a seguir trabajando a lo largo de la vida y a seguir resolviendo. Por lo tanto, si yo aprendo a identificar esas constantes desafiantes en mi historia, eso me da la posibilidad de ir avanzando, ¿sí? De ir dando pasos. De aquí la importancia de hacer una pausa ante cada cierre de año y ante cada momento importante. Aquí la importancia de parar un poco antes de llegar al cierre del año. Parar, ¿sí? Revisar, meterme en mi experiencia de vida de estos 365 años, 365 días, para que no pasen de largo estas oportunidades sin que yo me apropie de todas las oportunidades que están ahí para que yo pueda seguir creciendo, para que yo pueda seguir sanando, para que yo pueda seguir resolviendo situaciones de vida. Si no paramos, si no hago pausa, y que esto también puede ocurrir y de hecho ocurre muy frecuente, sobre todo en las situaciones que más nos retan, tendemos a evadir, ¿no? A dar la vuelta, a no pararme, pero si yo lo hago recurrentemente, lo que va a pasar es que no solamente no voy a poder tomar la enseñanza que en esa situación se me está ofreciendo, sino que además al no recibir y no apropiarme del aprendizaje que puedo obtener de ahí, voy a seguir repitiendo ese mismo tipo de situaciones desafiantes y que hay que decir son dolorosas. A la base de estos eventos hay una dosis de dolor que puede ser minúscula o mayúscula, según lo que signifique ese tema para ti, pero hay una dosis de dolor. Y cuando yo no voy tomando estas pequeñas lecciones o grandes lecciones con las cuales puedo comprender algo importante para mí, me estoy condenando de alguna manera a seguir repitiendo ese tipo de desafíos, ¿sí? A seguirme enfrentando de la misma manera a ese tipo de situaciones y por lo tanto a seguir sufriendo de la misma forma. Esa es la gran importancia. En cambio, si yo decido parar y tomo esta oportunidad y me doy la oportunidad de revisar, ¿no? De preguntarme, de cuestionarme, de ver qué puedo aceptar, ¿sí? ¿Cuál es la invitación a darme cuenta que necesito comprender, que necesito modificar, que necesito cambiar para que no me viva así y no me desgaste así ante este tipo de situaciones? Eso me va a permitir dar pasos de resolución para que dichas situaciones no sean tan retadoras como suelen ser y cada vez sean más llevaderas. En la sabiduría de la vida, en la medida que yo vaya resolviendo estos temas, los necesitaré menos. En la medida que yo aprenda a transitar por estos desafíos, ya no los necesitaré con tanta frecuencia y de ese tamaño. Pero si yo no tomo estas oportunidades que cada año se me van presentando, entonces
me estoy habilitando para seguir enfrentando lo mismo, ¿sí? Una vez y otra vez hasta que me encuentre en condiciones de poder dar ese paso al que se me está invitando. Porque además pasa algo bien importante y hay que considerar. Hay eventos que pueden ser tan potentes a nivel del impacto emocional que generan, que nos pueden nublar y nos pueden ofuscar. Y entonces, cuando esto ocurre, si además le sumamos que nos agarre en un momento en donde estemos desgastados, en donde nuestra vitalidad y nuestra energía esté drenada o incluso nuestra salud esté tocada, eso nos resta muchísimas posibilidades de poder tomar la información que ese evento nos está proporcionando, ¿sí? Me encuentro prácticamente inhabilitado para poder apropiarme de esto que se me está revelando en dicha situación y lo más probable es que pase de largo la enseñanza y tendré que esperar a que se presente una nueva situación de este tipo con la esperanza de que me encuentre mejor parada, mejor parado para poder tomar la enseñanza y el aprendizaje que esa experiencia tiene para mí. Por eso, cuando de manera elegida y consciente hacemos pausas como esta, a la que te estoy invitando en este cierre de año, ahí le ganamos tiempo, ¿sí? Y ahí ganamos la posibilidad de poder no esperar a que sigan escalando incluso la intensidad de los eventos, a que cada vez tengan que ser momentos más desafiantes. ¿Por qué? Porque ya resolví la lección y entonces ya no es necesario que siga pasando una y otra vez por ese mismo tipo de circunstancias. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o tal vez, ¿no? Lo hemos dicho, no sé, de por qué me pasa esto a mí, por qué una y otra vez me enfrento con estas situaciones? Eso tiene un sentido y entonces si en vez de solamente creer que son cosas que pasan y me pongo a dialogar con la situación, podré seguramente obtener esa respuesta. Concluyendo, al presentarte este tema y ponerlo sobre la mesa, el que revises tus retos, desafíos y crisis del 2023, la invitación que te hago es darte cuenta que estos momentos y estas experiencias son una invitación para verte, para conocerte mucho mejor y a mayor profundidad, para darte cuenta de qué necesitas atender y no estás atendiendo o no has atendido lo suficiente, para darte cuenta de qué necesitas sanar, ¿sí? Que está pendiente de sanación y que ya te está dando señales continuas, ¿sí? De que hay que hacer algo al respecto para que te ocupes de situaciones, de procesos, de decisiones que tal vez has estado postergando o evadiendo o invisibilizando para que descubras en qué necesitas fortalecerte más a nivel personal, en qué áreas necesitas desarrollar más recursos de interioridad, de manejo emocional, de introspección, ¿sí? Para fortalecer estas áreas que en ti están frágiles, que en ti presentan mucha necesidad para poderle dar más sostén a tus áreas más vulnerables y entonces puedas enfrentar los eventos desafiantes con muchos mayores recursos, ¿sí? Para que te encuentren mucho más preparada, mucho más capacitada para hacerle frente. También son una invitación para tomar conciencia de hacia dónde quieres ir, qué quieres crecer y desarrollar en tu vida, y estas señales te están dando pistas de cuáles son esas cosas, esas relaciones, esos anhelos que son muy, muy importantes para ti,
y que tal vez por no darles el suficiente espacio, por no darles la suficiente atención, te generan continuas situaciones y episodios de insatisfacción. Entonces, como vemos, aquí tenemos una valiosísima invitación. Ojalá que en este cierre de año no solamente te quedes en el recuento de experiencias, sino en el fondo de estas experiencias, en el contenido, en el meollo de estas experiencias, porque ahí hay un montón de regalos aguardando para ti, para tu autoconocimiento, para que tengas una vida de mayor calidad y para que puedas intencionar tu próximo año con propósitos muy, muy concretos de en qué necesitas trabajar en ti, pero no un trabajo mental, sino qué necesitas darte el próximo año, qué necesitas procurarte, en qué necesitas cuidarte, en qué necesitas validarte y amarte más y tal vez en qué necesitas ofrecerte un mayor respeto, una mayor calidad de vida. Ahí está la invitación, será decisión de cada una, de cada uno, si la tomas o la postergas, ¿sí? Si la pospones o quieres verla de frente y tomarla. En cualquiera de la decisión que tomes, hay algo muy hermoso desde la sabiduría de la vida. Si tú decides postergar la invitación de meterte, ¿no? De echarte un clavado y revisar estos temas, la vida te seguirá ofreciendo oportunidades y nuevas experiencias para comunicarte lo que necesitas escuchar y lo que necesitas comprender. Y lo seguirá haciendo una y otra vez hasta que estés listo, hasta que estés preparado o hasta que estés dispuesto a tomar ese aprendizaje. ¿Cuál será el costo? El desgaste, el dolor, ¿sí? Y que se seguirán sumando experiencias que tal vez sigan mermando mucho más la confianza, la seguridad, la aceptación, tu amor propio, tu autovaloración, tu autovalidación. El costo es fuerte, pero ahí está, ¿no? El peso de la libertad. Pero si tú decides tomar la invitación de pararte y revisar qué me dice esto acerca de mí, qué no estoy viendo, qué no estoy comprendiendo, qué necesito reconocer, qué es lo que te va a dar la vida a cambio. Pondrá en tu camino, una vez que tú hagas esta decisión interna, una vez que tú hagas esta opción desde el corazón, entonces saldrán a tu encuentro guías, herramientas, posibilidades para acompañar tu decisión, para que puedas dar esos pasos de crecimiento, para que puedas desarrollar esos aprendizajes y esos recursos que te permitan solucionar esas situaciones de vida y puedas ir dando pasos de evolución, puedas ir escalando en la calidad de tus experiencias y salgas de esos círculos viciosos en los que sueles quedar entrampada o entrampado, repitiendo una y otra vez las mismas situaciones dolorosas, frustrantes, de insatisfacción y de sufrimiento. Me parece que este tema es sumamente importante, por eso quise proponerlos. Tengo claro que hay momentos en los que no nos sentimos en condiciones, ¿sí?, de revisar cierto tipo de situaciones, más cuando pueden haber sido muy, muy desgastantes o pueden estar muy recientes, pero si ahora no es el momento, solamente te invito a que lo consideres y que en el momento en el que te sientas más lista, más listo, pues lo puedas hacer, porque eso te supondrá evitar sufrimiento en un futuro. Eso te permitirá disminuir la dosis de futuros eventos de mayor crisis, de mayor dolor y de mayor desgaste. Ojalá que lo consideres, ojalá que esta reflexión te haya aportado elementos de valor para tu revisión
de cierre de año y nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la noche, hora México, para un nuevo tema de revisión para este cierre de año consciente. Hasta luego.